Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú tener también compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos siempre en Cuaresma y las lecturas son lecturas de conversión. La primera del libro de Daniel, donde se nos muestra esta oración especial que se hace en un momento difícil. La época de Daniel es la época del destierro en Babilonia y estamos en el momento en que se han perdido todas las instituciones judías, no queda nada, simplemente una porción de pueblo en otro pueblo, pero con poca fe, poca gente creyente. Nos recuerda un poco a nuestra época de hoy, no es lo mismo, pero se le parecen algunas cosas. Y viene esa gran oración que vemos hoy. Se pide a Dios esta ayuda, protección y que no los desampare. Pero lo que se hace es cosa buena y santa, reconociendo las propias culpas. Recordamos tus promesas, pero ahora somos el más pequeño de los pueblos, humillado por toda la tierra. No tenemos príncipes, ni jefes, ni profetas, ni holocausto, ni sacrificios. Pero entonces se explica, y eso es bueno, va diciendo que todo eso, ¿por qué? Por el pecado de los hombres. La culpa nuestra. Nuestra seguramente no era de Azarías la culpa, él es de los que se mantuvo fiel. La culpa del pueblo, de un pueblo que se aparta de Dios. Y eso nos recuerda aquello que decía muy bien Juan Pablo II y que no hemos querido hacer en estas últimas generaciones, que es un examen de conciencia a nivel de Iglesia. ¿Por qué estamos así? ¿Qué hemos hecho mal? Y cuando uno empieza a mirar lo que se ha hecho en los últimos 50 o 60 o 70 años, uno se daría cuenta de muchas cosas que los miembros de la Iglesia hemos hecho mal, y muy mal. Y hasta que no se vea el mal hecho y no se reconozca como un mal, ¿cómo se va a cambiar para que eso esté bien? No, el pasado es pasado, no. El presente, en lo bueno y en lo malo, es fruto del pasado. Pues hemos de reconocer las cosas buenas para mejorarlas y para potenciarlas y abandonar todas aquellas cosas que han llevado al mal dentro de la Iglesia, y para eso hay que hacer un examen de conciencia. El Papa lo propuso para la entrada del siglo XXI, allá en el año 2000, pero no se hizo. Ninguna iglesia lo hizo, ninguna parroquia, ninguna
diócesis, y es cosa buena y santa. Igual que cuando uno se va a confesar, primero medita, piensa, reflexiona sobre los propios pecados para ver en qué situación está, para cambiar, para pedir perdón a Dios. Pero no es un perdón genérico, es un perdón que se pide sobre hechos concretos, cómo lo hemos hecho de mal ante Dios. Pues entonces pedimos perdón. Lo mismo nos tocaría como institución, como iglesia, como diócesis. Pero la segunda lectura también insiste en el perdón. Y es, Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me ofende? Dándose por generoso, hasta 7 veces. No te digo 7, sino 70 veces 7. Aquí se entiende aquel que se arrepiente, ¿eh? Cuidado, que hay gente que a veces piensa, bueno, es un perdón que hemos de dar así a quien no se arrepiente y continúa haciendo el mal. Yo no digo que a veces no haya que incluso perdonar a aquel lejano que hace el mal y que no puedes ni saber a veces ni quién lo hace. Y a veces has de perdonar a distancia, no digo que no. Pero aquí se refiere a aquel que te pide perdón, que se arrepiente. ¿Cuántas veces le tengo que perdonar? Y el Señor nos dirá siempre que uno se arrepiente, porque es lo que el Padre hace con cada uno de nosotros siempre que se arrepiente. No perdona al que no se arrepiente, perdona al que se arrepiente, como es lógico. Y nos da esa parábola. Ese criado que con el rey representa a Dios, el criado a cada uno de nosotros, que ha de presentar cuentas ante el rey, ante Dios. Y el primero, uno que le debía 10.000 talentos. A ver, 10.000 talentos es una fortuna tan grande que a lo mejor la podían tener un par de senadores en Roma, como mucho en aquella época. 10.000 talentos viene a ser el sueldo durante 20 años de 10.000 personas. Una suma muy, 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 muy alta, que en Israel no había nadie que tuviese una suma así. No tiene con qué pagar, pide al jefe, o sea, al rey, le pide perdón, le pide que le dé tiempo, que irá pagando, que hará lo que haga falta y tal. Bueno, se le perdona. Aquí representa a Dios que perdona todo, aunque la deuda sea inmensa. Y este otro, a uno que le debe solo 100 denarios, el sueldo de una persona durante 3 meses, algo más, unos 3 meses. Y a este lo pone en la cárcel hasta que pague el último céntimo. Y el rey se enfada y lo condena a aquel que debía mucho. Y aquí esta relación es muy clara. A Dios le debemos mucho, le debemos todo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es de Dios. Así que hemos de tratar a nosotros sabiendo que nosotros debemos mucho, lo debemos todo. Ir a los demás cuando se arrepienten no perdonando es ir contra la acción del Padre, que lo único que quiere es la conversión, el cambio de vida y recibir el perdón, pero un perdón que exige ese cambio de vida y ese arrepentimiento. Por eso se nos dice perdonar siempre que haya arrepentimiento, siempre que haya realmente petición de perdón justificada. O sea, en el sentido de querer hacer las cosas bien, entonces hay que perdonar siempre. También es verdad que es más fácil perdonar cuando la gente cambia que perdonar cuando la gente no cambia. Sabéis muy bien que hay 2 formas de pedir perdón. La del hipócrita, que pide perdón solo para no recibir castigo, pero pasa del bien y la verdad. Y de aquel que se arrepiente. Aquí estamos hablando de aquel que se arrepiente. Siempre hay que perdonarlo. El primer personaje, de los 10.000 talentos, es el personaje al estilo del que pide perdón hipócrita. El que hace ver que se arrepiente, pero en realidad nada. Sigue a la suya, hace lo suyo. A ese, en el fondo, no se le puede perdonar, porque va contra la esencia misma del perdón.
Pero todo esto se nos da para que vayamos preparándonos a nuestro perdón, al sacramento de la penitencia, a pedir siempre perdón a Dios con una conversión sincera para poder un día encontrarnos con Él en la vida eterna.